El tema que vamos a compartir hoy, pongámoslo ahí en las pantallas, Andrés, se llama la presencia de Dios. ¿Cómo es, iglesia? La presencia de Dios. Y quiero que abras tu Biblia en Éxodo capítulo 33, versículo 14. Es una promesa, yo diría que es una de las promesas más hermosas de la Biblia y de las más importantes. Dice la Biblia: y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén. Esta promesa se la hizo Dios ¿a quién? A Moisés, ¿cierto? Cuando Dios le estaba diciendo a Moisés antes de esto: mire, ¿sabe qué? Yo estoy cansado de ustedes, de su terquedad, de su desobediencia. Hagamos una cosa, vayan ustedes y tomen esa tierra y tomen todas las bendiciones, pero yo ya no voy a ir más con ustedes, yo ya no voy a moverme más con ustedes. Y les estaba entregando todas las bendiciones que ellos querían, pero les estaba negando su presencia. ¿Cuántos estarían dispuestos a aceptar ese negocio de parte de Dios? Mucha gente ha aceptado eso. Que te diga: mira, sabes que te voy a dar todas las bendiciones que tú quieres, todo lo que tú sueñas en tu vida te lo voy a dar, pero ya no voy contigo más. ¿Aceptarías eso? Moisés le dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Yo sé que estamos en un desierto, que estamos pasando dificultades, que tenemos hambre, pero si tú no vas con nosotros, yo no me muevo. Porque yo prefiero, en otras palabras, yo prefiero un desierto contigo que una tierra prometida sin ti. Él escoge la presencia, y es allí cuando el Señor le dice: está bien, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahora, Moisés con el pueblo tuvieron que aprender a caminar con la presencia de Dios. Y en ese entonces Dios les dio señales físicas, objetos, para demostrar que Él estaba con ellos. Les dio la nube, ¿cierto? Pero lo más importante que les dio en el Antiguo Testamento fue un arca, que se llamaba el Arca del Pacto. Esa arca representaba la presencia de Dios. Era el símbolo más importante de la presencia de Dios. Un baúlcito pequeño, cubierto de oro, que tenía unos anillos para que se le insertaran unas varas y lo pudieran mover. Eso era lo más sagrado que había. Y eso significaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ese cofre tenía 3 elementos. Tenía la vara de Aarón, que representaba la autoridad de Dios, la guía de Dios. Tenía las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés, que representaban las palabras de Dios, los preceptos de Dios, la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Y había una muestra del maná, del pan que Dios había hecho llover del cielo, que representaba la provisión de Dios. Eso no lo podía destapar nadie. Y eso era lo más precioso que tenía el pueblo, y simbolizaba, vuelvo y repito, la presencia de Dios. Y ellos tuvieron que aprender a caminar con ese cofre que simbolizaba la presencia de Dios. Ahora, la Biblia dice que todas las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento eran sombras, tipos, enseñanzas de lo que íbamos a vivir nosotros ahora. Entonces, a través de todas ese tabernáculo, a través del arca, a través de todas las cosas que Dios diseñó, quería darnos una enseñanza. Y a través del arca, en medio del pueblo, Dios quería enseñarnos cómo nosotros debemos caminar y andar con la presencia de Dios. Y hay una historia de la Biblia que es asombrosa, y vamos a leer Biblia. ¿Trajo la Biblia? ¿Sí?
Dice la Biblia en primera de Samuel capítulo 4, acompáñenme allí y miremos la historia y aprendamos algunas verdades con respecto a la presencia de Dios. Número 1, primera de Samuel 4:2. Los filisteos eran los enemigos acérrimos del pueblo de Israel, los enemigos más tremendos. Presentaron la batalla a Israel, que Israel era el pueblo de Dios. Dice, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos. Empezaron a perder la batalla, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres, 4,000 muertos, 4,000 bajas del pueblo de Dios. Versículo 3, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué perdimos? ¿Por qué estamos derrotados? Hago un paréntesis allí porque es muy común esta pregunta. Todos nosotros nos la hacemos cuando las cosas no nos salen bien. Cuando se te daña el negocio, cuando recibes una carta de despido, cuando recibes una mala noticia, cuando algo malo pasa en tu familia. Es ¿por qué? Si yo estoy con Dios, ¿por qué estoy en fracaso? ¿Por qué estoy en derrota? ¿Por qué no se me dan las cosas? Esta era la situación del pueblo de Dios. ¿Por qué perdimos la batalla? Y entonces dicen, traigamos a nosotros de Silo, ¿qué? ¿El qué? El arca del pacto de Jehová. ¿Qué simbolizaba esa arca? Digo, traigamos el arca. Venga, pregunto yo, ¿por qué no la habían llevado antes? ¿Verdad? ¿Por qué no les ocurrió esa idea antes? Ah, ya, porque la mayoría de nosotros nos acordamos de Dios. ¿Cuándo? Y entonces traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ellos dijeron, necesitamos la presencia de Dios ahora que estamos siendo derrotados. En versículo 4 dice, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, que eran los hijos de los sacerdotes, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel, ¿qué hizo? Gritó con tan gran júbilo que la tierra, ¿qué? ¿Así es que los gritos de júbilo están en la Biblia o no? Gritaron. ¿Por qué gritaron ellos? Porque estaban emocionados de que había llegado, ¿qué? La presencia de Dios, el arca de Dios. Versículo 6. Cuando los filisteos, ojo, el pueblo enemigo, oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron ¿qué? Miedo, porque decían, ¿ha venido quién? Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Ellos eran paganos, ellos no sabían que era Jehová, que era el arca, nada. Para ellos era otro Dios más. ¿Quién nos librará de esos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Habían escuchado de los portentos de Dios. Y dijeron, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y ¿qué? Y pelead. Pero fíjense el versículo siguiente, que es impresionante. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue ¿qué? Vencido. ¿Les sirvió el arca?
les sirvió haber traído la presencia de Dios. ¿Por qué fueron derrotados si habían traído a Dios a su batalla? Si habían traído a Dios y se habían acordado de Dios en su problema. Qué tremendo eso, ¿verdad? ¿Será que Dios no tuvo poder para salvarlos de ese gran ejército de los filisteos? ¿O usted cree que Dios sí tenía el poder para darles la victoria? Pero ¿por qué Dios permitió que ellos fueran derrotados a pesar de que habían traído el arca? Dice, fueron vencidos y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel, ¿cuántos? 30,000. ¿Cuántos habían muerto antes? Sin la presencia de Dios, ¿cuántos habían muerto? 4,000. Y ahora con la presencia de Dios, ¿cuántos habían muerto? 30,000. Oiga, ¿qué pasó? Y no solamente eso, sino que hubo un gran desastre, versículo 11. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Yo les voy a decir, número uno, ¿por qué las personas siguen en derrota a pesar de que invocan la presencia de Dios? Número uno, porque hay personas que han tomado la presencia de Dios como un amuleto en su vida, que han usado la presencia de Dios como un amuleto. ¿Qué es un amuleto? Es algo que tú tienes, que piensas que te da buena suerte. Y yo quiero decirte que la presencia de Dios no es tu amuleto. Y no podemos nosotros como cristianos usar la presencia de Dios. Y muchas veces nos pasa lo que le pasó al pueblo de Israel. Cuando estamos en la mala buscamos a Dios. Y Dios viene y dice que ya me necesitas ahora. Ahora sí me necesitas. Dios vino y dijo, no, yo no soy su amuleto. Aprendan a respetar mi presencia, no me usen. La mayoría de los seres humanos que somos creyentes, muchas veces venimos y usamos a Dios. Cuando vino Jesús, multitudes lo seguían, pero Jesús sabía por qué lo seguían. ¿Qué les dijo Jesús? Ustedes vienen a mí porque comieron pan, porque les multipliqué los panes, los peces. Él entendía que lo estaban usando. La presencia de Dios no es para ser usada, no es el amuleto, no es el bombero que tú buscas cuando tienes un incendio. Muchos de nosotros hemos puesto a Dios como el Dios bombero. ¿Cuándo uno busca un bombero? Nunca, solamente cuando tiene incendios. De resto ni se acuerda que tiene un bombero en la ciudad. Dios no puede ser ese bombero. Dios no puede ser usado como la lámpara de Aladino. Que nosotros pensamos que Dios es algo que existe para que cumpla mis deseos, para que cumpla mis sueños. ¿Tú piensas que Dios existe para cumplirte tus sueños? ¿O será que nosotros existimos para cumplir los sueños de Dios? Yo creo que es al revés. ¿Será que Dios existe para nuestro propósito? ¿Existimos nosotros para el propósito de Dios? Escuche, mi amado, esta gente había cogido a Dios como un amuleto y Dios dijo, basta ya. Yo no soy su amuleto. Todos se les perdió el gritico que dieron. Todos estaban felices porque ¿qué pensaron? Cuando no se acordaron de mí antes, pero ahora que están mal vienen y se acuerdan de mí, listo. Les va a ir peor, 30,000 muertos. Y es más, no solamente una derrota, sino que Dios los dejó, los abandonó. Dice en el versículo siguiente, sigamos leyendo la historia que es impresionante.
estamos leyendo de que el arca fue ¿qué? Tomada. O sea, los filisteos no solamente les ganaron la batalla, sino que se le robaron a Israel, no cualquier cosita. Se le robaron lo más importante, se le robaron ¿qué? La presencia. Se le robaron la presencia de Dios. Y escúcheme, un hombre, dice la Biblia, corriendo de la batalla, un hombre de la tribu de Benjamín, llegó el mismo día a Silo. Se rompió sus vestidos y tenía la cabeza llena de tierra. Esa era la manera como la gente demostraba el dolor en aquella época. Y cuando llegó, he aquí que Elí era el sacerdote. Ya estaba muy anciano, por eso no había ido, se quedó esperando las noticias. El sacerdote estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba ¿qué? Temblando. ¿Por causa de qué? ¿De sus hijos? Ni siquiera de sus hijos, sus 2 hijos estaban ahí, es más, los habían matado. Pero él estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad ¿qué? Gritó, pero esta vez no era un grito de alegría, no era un grito de júbilo, era un grito de dolor, de terror, porque habían perdido la presencia de Dios. Bueno, por lo menos esta gente sentía dolor por haber perdido la presencia de Dios. Hay gente que ya perdió la presencia de Dios y no grita, ya no llora, porque ya no siente. Escuche esto. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, todo el pueblo estaba llorando, gritando, era una cosa, un caos. Dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y le dio las buenas nuevas, no las malas, las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, estaba cieguito, de modo que no podía ver. Versículo siguiente. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Le preguntó. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó de delante de los filisteos, hemos perdido. Y también fue hecha una gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Finees, están muertos. Pero escuche, cuando él le dijo esto, le dijo, y el arca de Dios ha sido tomada. Nos quitaron la presencia de Dios. En el versículo siguiente dice, y aconteció que cuando él hizo mención del arca, no de los hijos, le dijo primero lo de los hijos, pero a él le afectó fue esto. Cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí, ¿qué dice la Biblia que pasó? Cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. La noticia lo mató, se fue para atrás y se murió. Su nuera, la mujer de Finees, de uno de los hijos del sacerdote, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz. Imagínense, estaba embarazada y de una se le salió el niño, porque le sobrevinieron los dolores de... O sea, es que la noticia era terrible. Esto nunca había pasado. Y dice, y al tiempo que moría esta mujer, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod. ¿Sabes qué significa Icabod? Sin gloria. Así lo puso a su hijo, sin gloria. Hemos perdido la gloria. Dice, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Es decir, hermano,
este es un pueblo que perdió la presencia de Dios. Y cuando una persona pierde la presencia de Dios, su vida se vuelve un caos. Lo peor que te puede pasar es perder la presencia de Dios. Si no, pregúntale a Sansón. En la Biblia hay muchas personas que un día tuvieron la presencia de Dios y que Dios se fue, ¿o no? ¿Qué pasó con Sansón cuando perdió la presencia de Dios? ¿Dónde quedó su fuerza? ¿Dónde quedó su gloria? ¿Dónde quedó su fama? Lo único, dice la Biblia, que le pasó fue que terminó siendo pisoteado. Se burlaron de él y lo cogieron de juguete. Porque sin la presencia de Dios, es como cuando la sal, dice la Biblia, pierde su sabor. No sirve más para nada, sino para ser, ¿qué? Pisoteada por los hombres. Saúl perdió la presencia de Dios y entró en locura. Un espíritu inmundo venía y lo dañaba. Perdió la paz. Cuando tú pierdes la presencia de Dios, la paz se te esfuma. Vivía turbado, tenían que tocarle arpas para poder dormir. Cuando tú pierdes la presencia de Dios, pierdes la paz, pierdes el gozo, pierdes la vida, la visión. Sin la presencia de Dios nosotros no somos nada. Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada puedes hacer. Dile a la persona que está a tu lado, separados de Dios, nada puedes hacer. Si la presencia de Dios no está en nuestra casa, hermano, nada podemos hacer. Si la presencia de Dios no está en nuestro matrimonio, nada podemos hacer. Un día me llamó un hombre desesperado hace muchos años, llorando. Y me dijo, pastor, estoy teniendo un problema tremendo, venga ya por favor a mi casa, ayúdeme. Cuando yo llegué allí, él estaba encerrado llorando, la mujer llorando por otro lado. Todo estaba en el piso, los platos, mesas rotas, espejos rotos, todo, las ropa rota, rasgada, todo estaba una casa, parecía que se hubieran metido los ladrones ahí. Un ataque de ira, de enojo, de impotencia que empezó a romper todo en la casa. Y él me decía llorando, pastor, yo no sé qué es lo que pasa. Yo a esta mujer le doy todo, le compro las mejores tenis, le compro la mejor ropa, le doy gusto. Y nada sirve, nada funciona. Por más que lo intentamos, no pasa nada. ¿Sabes qué falta? La presencia de Dios en ese hogar. Si la presencia de Dios no está en nuestro negocio, si la presencia de Dios no está en nuestra batalla, si la presencia de Dios no está en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, si somos personas sin gloria, nada podemos hacer, entramos en caos. Él es la luz, sin Él estamos en oscuridad. Así que, hermano, fíjense lo que nos muestra la Biblia con respecto a la presencia de Dios. Número 1, la presencia de Dios no la podemos tener como un agüero, como un amuleto. No podemos usarla. Número 2, nosotros no podemos vivir sin la presencia de Dios. Escuchen, número 3, nosotros no podemos desconocer la presencia de Dios. Mire lo que pasa en el versículo. Imagínese un pueblo pagano que no tiene ni idea de lo que ese cajoncito representa. No tiene ni idea, no sabe lo que hay adentro, no sabe abren ahí, imagínense, abren ahí, ven una vara, unas tablas, ven ahí un pedazo de comida vieja, maná, dice, ¿qué es esto? O sea, no tienen ni idea de la presencia de Dios.
¿Qué hace una persona que no conoce la presencia de Dios? Pero yo le voy a mostrar según la Biblia qué hace alguien que no conoce la presencia de Dios. Mire lo que pasó. Primera de Samuel 5:1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron. ¿En dónde la metieron? En la casa de Dagón, el dios de ellos. Ellos tenían un dios inmenso, hay un ídolo impresionante, Dagón. Y ellos fueron y metieron ahí el arca. Lo más parecido al arca era como el dios que tenían ahí, un ídolo. Y fueron y la metieron allá, la metieron en ese cuarto y la dejaron ahí, la pusieron junto a Dagón. ¿Sabes qué pasó? Versículo siguiente. Cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón, el dios que ellos tenían, ese ídolo, estaba como postrado en la tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Eso era un ídolo, una estatua, pero la encontraron arrodillada ahí a los pies del arca. Y ellos dijeron, ¿qué pasó aquí? ¿Será que tembló? Ellos no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Y entonces volvieron y la pararon, miraron como raro esa arca y salieron. Versículo siguiente. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado otra vez. En tierra se había caído el muñeco ese delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban como cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Porque recuérdese lo que dice la Biblia sobre las estatuas y los ídolos pintados. No sirven para qué. Nada. Tienen que ser llevados porque tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan. Y lo vieron ahí ya el muñeco descabezado con las manos cortadas. Ellos dijeron, ay, ¿qué será? Y como ellos no hacían nada al respecto, dice en el versículo siguiente, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores. Entonces les empezaron a llenarse de tumores. Y entonces se levantaron por la mañana y el uno con un chichón aquí y el otro con eso acá hinchado, el otro con un tumor acá, y todos llenos de tumores. Y, hey, ¿qué es lo que está pasando aquí? Dice, ¿sabe que ellos empezaron a sospechar y dijeron, no, eso es esa cosa que nos trajimos, eso es esa arca que nos trajimos? Y dice, y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro dios Dagón. Convocaron pues a todos los principales de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pasen el arca del Dios de Israel a Gad. La mandaron para otra ciudad, llévense eso de aquí, la sacaron, llenos de tumores. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Versículo 9. Aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento. Y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de ¿qué? Donde llegaba el arca, por más que ellos la pasaran de un lado para otro, empezaban a llenarse de tumores y a enfermarse y a afligirse. Entonces ellos dijeron, no, empezaron otra vez a pasarla de ciudad en ciudad. Versículo 10. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, ¿qué hicieron los ecronistas? Dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a ¿qué? Ellos dijeron, hermano, salgámonos de esto, volvamos esto a donde pertenece, porque esto tiene un pueblo. Amén. Mire la manera de Dios regresar a su pueblo. ¿Cuántos se alegran por eso? Que Dios en su misericordia quiere volver a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y empieza Dios a castigar a toda gente hasta que lo envíen hasta allá,
de un lado para otro. Dijeron, no, enviémosla allí. Y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Versículo 12, y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. Capítulo 6, versículo 1, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Imagínense un pueblo sin la presencia de Dios 7 meses y otro pueblo con una presencia que desconoce 7 meses. Llenos de enfermedades, llenos de aflicción, porque desconocían la presencia de Dios y estaban ofendiendo a Dios, maltratando el arca sin saberlo. A pesar de que ellos lo ignoraban, el castigo estaba llegando hacia ellos. Dice la Biblia que ellos dijeron, ¿sabe qué? Hagamos por los tumores, hagamos una ofrenda y hagamos unos tumores de oro, hagamos unos ratones de oro y metámoslos en una caja y pongamos 2 vacas nuevas, un carruaje nuevo y metamos esta arca y la despachamos. Con ofrenda y todo la mandaron. Léase la historia y verá que así fue. La mandaron con ofrenda. Pero lo que yo quiero enfocarme en este punto, hermano, es que cuando nosotros no conocemos la presencia de Dios, cometemos errores, ¿o no? Cometemos errores por no conocer la presencia de Dios. Errores como ellos lo cometieron, de pensar que Dios era un ídolo más, de jugar con Dios, de pasar a Dios de aquí para acá, de irrespetar la presencia de Dios. Cuando nosotros desconocemos la Biblia, cometemos errores. Y el hecho de que tú no sepas lo que dice la Biblia, no hace de que tú no tengas consecuencias en la vida. Ellos no conocían, pero las consecuencias estaban llegando. Hay que conocer la presencia de Dios. Hay que conocer lo que Dios dice. Cuando tú recibes cualquier electrodoméstico, cualquier aparato electrónico, viene con un manual. Uno el manual nunca lo lee. Uno el manual lo primero que hace es botarlo. Y uno empieza a manejar las cosas como le parece. Y cuando menos piensa, las daña. Aparecen con tremendos malfuncionamientos. Escúcheme. Así pasa en la vida, cuando desconocemos lo que dice la presencia de Dios, lo que dice la palabra de Dios, fallamos como el pueblo de los filisteos. Ahora, volvamos a la historia. Ellos envían el arca y el arca regresa al pueblo que la había perdido. Mire lo que pasó, 1 Samuel 6, versículo 11. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. ¿Se acuerdan lo que les dije ahora? Los tumores y los ratones de oro que le hicieron. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino que recto, andando y bramando sin apartarse ni a la derecha. Se fueron derechito. ¿Quién estaba guiando esas vacas? ¿Usted qué cree? La presencia de Dios, ¿cierto? Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas, allá espiando hasta el límite de Bet-Semes, que era el pueblo ya, la tierra de Israel. Los de Bet-Semes, que eran ya parte del pueblo de Israel, segaban el trigo en el valle y alzando los ojos vieron en qué, el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Empezaron a gritar de alegría. Usted no sabe la alegría que tenían ellos de volver a ver la presencia de Dios con ellos. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Esas vacas que traían el transporte del arca, las sacrificaron, las ofrecieron a Dios. Versículo 15. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Pero ojo con esto, cometieron un gran error. Ellos se pusieron a abrir el arca. Y mire lo que pasó. Entonces, versículo 19,
Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Yo me pregunto, escúcheme, ¿por qué a los del pueblo de los filisteos solamente les dio tumores, pero al pueblo que le conocía los mató inmediatamente? ¿Por qué? ¿Usted por qué cree? ¿Cuál era la diferencia entre los filisteos y cuál era la diferencia entre el pueblo de Israel? El conocimiento. Ellos no conocían, no sabían lo que estaban haciendo. Estos sí sabían lo que estaban haciendo. Y escúchenme, hermano, que delante de Dios, cuando uno conoce esto, cuando uno conoce la presencia de Dios, cuando uno conoce la Biblia, hermano, mire lo que dice la palabra del Señor. Lucas 12:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, ¿cuántos conocen la voluntad del Señor? No se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá ¿qué? Pocos azotes, muchos azotes. Ojo, el que la conoce. Pero mire lo que dice el versículo siguiente. Esto lo dijo el Señor Jesús. Mas el que sin conocerla, como los filisteos, hizo cosas dignas de azotes, ¿será qué? Azotado poco. ¿Fue eso lo que pasó con el arca o no? Fue eso lo que pasó. Ellos, unos tumorcitos, fueron azotados poco porque desconocían. Pero los que conocían e irrespetaron la presencia, vino un gran azote. Dice la Biblia, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entre más Dios te dé, más responsable eres. Entre más conocimiento, más recursos, más tiempo, más bendición, más Dios te dé, más responsabilidad. Y entre más tú conozcas la presencia de Dios, más debes respetarla. Amén. Escúcheme, estamos hablando de una presencia que se toma como un amuleto. Eso es no saber manejar la presencia de Dios. 2, cuando uno pierde la presencia de Dios, necesitamos nosotros urgente la presencia de Dios. Cuando uno desconoce la presencia de Dios, hay problemas. Y número 4, cuando uno conoce la presencia de Dios pero la irrespeta. Cuando nosotros no tenemos temor de Dios. ¿Cuántos saben que cuando estamos ahí en el cuarto solos, Dios está con nosotros? ¿Cuántos saben que cuando estamos usando internet y chateando, Dios está con nosotros y está viendo? Cuando tú eres conocedor de que la presencia de Dios está contigo todo el tiempo, pero empiezas a irrespetar la presencia de Dios, empiezas a acarrear problemas en tu vida, porque estás irrespetando a Dios. Y entre más tú más conozcas, y yo más conozca esto, por eso dice la Biblia, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán ¿qué? Mayor condenación. Y el que se atreva a enseñar esto, ojo con eso. Entre más sepamos, entre más conozcamos, más experimentemos la presencia de Dios, más responsables somos de cuidarla, de respetarla. Escuche, siguiente. Cuando estas personas ven que mueren 50,000 hombres por haber destapado ese cofre, todo lo estaba haciendo esto el Señor para que ellos aprendieran a vivir con la presencia de Dios. A uno le parece maravilloso cuando dice, mi presencia irá contigo. Ojo, eso es una gran responsabilidad. Sí es una de las mayores bendiciones, pero ojo que hay que aprender a vivir con la presencia de Dios. Miren,
Lo siguiente que ellos hicieron cuando vieron eso, versículo 20 de 1 Samuel 6, dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, grábese ese nombre, Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, desciendan pues y llévenla a vosotros, llevadla a vosotros. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. Escuche esto. Situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Versículo siguiente. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron ¿cuántos días? Léalo fuerte, ¿cuántos? Muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel que había en Israel lamentaba en pos de Jehová. Escuche, ¿sabe qué hicieron ellos? Ellos dijeron: la presencia de Dios es delicada. Encerremos esto en una casa y olvidémonos de eso. No toquemos eso. Y la encerraron, la ignoraron por 20 años. La presencia de Dios ignorada. Metieron a Dios en un rincón. Lo que han hecho muchas personas, han ignorado la presencia de Dios. Dicen: no, meterse con Dios es cosa seria. Más bien, saquemos a Dios de nuestra vida. Y entonces lo que hacen es ignorar a Dios y ya no cuentan con Dios en su vida. ¿Sabes que hay mucha gente que tiene la presencia de Dios arrinconada? No la tienen en cuenta, no consultan a Dios, no oran, no piden consejo, Dios no es su guía, y mantienen estrellados tomando decisiones en sus fuerzas, viviendo conforme a su capacidad, a su intelecto, a su sabiduría, a su inteligencia, olvidándose de Dios, tratándose de excusar de Dios. Algunos dicen: Dios no existe, y simplemente es porque no quieren vivir como Dios dice, entonces lo arrinconan. Y esto fue lo que hizo el pueblo de Israel. Lo metieron en una casa y lo arrinconaron, y lo que dice la Biblia es que por 20 años lo único que habían era lamentos. La presencia de Dios usada como un amuleto, la presencia de Dios cuando no está, la presencia de Dios cuando es irrespetada, la presencia de Dios cuando es arrinconada, cuando es ignorada, cuando es pasada por alto. Después se levantó un hombre llamado David. Pongamos ahí el versículo, por favor. Primera de Crónicas 13, versículo 1. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y dijeron: traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Un hombre que se levantó a decir: yo quiero la presencia de Dios. Traigamos la presencia de Dios a nuestra ciudad. ¿Qué tal si tú le dices a la persona que está a tu lado: traigamos la presencia de Dios a nuestra iglesia? ¿Cuántos quisieran hoy decir: traigamos la presencia de Dios a nuestro matrimonio? Porque esa es la solución. Traigamos la presencia de Dios a nuestro negocio. Traigamos la presencia de Dios a nuestra casa. Traigamos la presencia de Dios a nuestros proyectos. Traigamos la presencia de Dios a nuestras ideas. Traigamos a Dios a nuestra vida. Ese fue el deseo de David: traigamos a Dios. Traigamos la presencia de Dios.
Versículo 4, y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía que bien. ¿A cuántos les parece que es una buena idea traer la presencia de Dios? Versículo 5. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amad, para que trajesen el arca de Kiriat Jearim, donde había estado olvidada 20 años en la casa de un hombre llamado Abinadab. 20 años olvidada y 20 años de lamentos. Versículo 6. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carruaje nuevo, y Usa, y ahí guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban, eso había una fiesta, se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, con salterios, con tamboriles, con címbalos, con trompetas. Mejor dicho, hicieron una fiesta impresionante porque estaban trayendo la presencia de Dios. Pero cuando llegaron, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Una parte del camino sin duda había mucha piedra, y empezó el arca así como, y este hombre le dio por extender la manito para que no se cayera. Solamente hizo eso. Y dice la Biblia, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Les dañó la fiesta. ¿Ustedes se imaginan la situación? Todos estamos trayendo el arca de Dios, y de repente un hombre medio le da por tocarla y muere. Y Dios dice, así no es. Es mi presencia, y ustedes saben que esto no se trae así. Muere ese hombre, y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día. Y escúcheme, hermano, si hay algo que nos tiene que entrar a nosotros en la vida, es temor de Dios, respeto por Dios. David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo voy a traer a mi casa el arca de Dios? Yo esto no me lo llevo. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó ¿a dónde? A la casa de un hombre llamado ¿cómo? Obed-edom. Dijo, no, esta arca, se acabó la fiesta, no llevemos esto. Y la dejaron en la casa de un hombre llamado Obed-edom. Y escúcheme que el versículo siguiente es impresionante. Primera de Crónicas 13:14. Y el arca de Dios estuvo en la familia de Obed-edom en su casa, ¿cuánto tiempo? 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que él tenía. Wow, a mí me parece impresionante. ¿Por qué un hombre tiene en su casa el arca de Dios 20 años y no pasa nada? Solamente habían lamentos. ¿Y por qué un hombre se la lleva para su casa 3 meses y empieza a ser bendecido, prosperado, feliz, todo le empieza a salir bien? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay una persona que viene a la iglesia por 20 años y su vida sigue igual, no cambia, sigue mal, con el mismo pecado, con los mismos vicios, con el mismo mal genio, con el mismo mal carácter, no cambia, su situación empeora? ¿Y por qué hay alguien que llega y en 3 meses su vida es transformada, bendecida, cambia, prospera? ¿Por qué? Debe ser porque hay alguien que menosprecia el arca y la arrincona, pero hay alguien que coge la presencia de Dios y la cuida, la respeta, la adora, la bendice, la sabe tratar
Y entonces mire, los cielos se abren sobre esa persona. Porque hay alguien que sabe cómo tratar la presencia de Dios. Mire, la presencia de Dios es hermosa. ¿Usted por qué cree que el Espíritu Santo descendió como una paloma? ¿Cierto que sí? Dice la Biblia que descendió como una paloma. Yo me he preguntado, ¿por qué no descendió en forma de cualquier otra cosa? ¿De paloma? Usted sabe que el paloma es un animal delicadito. Hágale usted así una paloma y ¿qué pasa? Usted coger una paloma no es tan fácil. Es delicado, la presencia de Dios es delicada. Hay que saberla tratar, hay que cuidarla, hay que amarla, hay que respetarla, hay que obedecerla. Y este hombre en 3 meses su vida fue prosperada. Mira, yo estoy seguro que Dios puede cambiar tu vida en 3 meses. Es más, en una semana te la puede cambiar totalmente. Cuando tú aprendes a tratar la presencia de Dios en tu vida. Pero cuando tú eres una persona que vienes y cantas, pero después te vas a ver pornografía por la noche y no respetas la presencia de Dios, te das cuenta que nada pasa. Y tú dices, ¿por qué a este hermano le va bien y a mí no? ¿Por qué este Dios lo está usando y por qué a mí no me llaman? ¿Será que hay alguien como Obed-edom que cuida la presencia de Dios? Y hay alguien como Abinadab que la arrincona y la deja por allá tirada. Escúcheme, este hombre empezó a ser bendecido. Tanto lo bendijo Dios que todo el mundo empezó a hablar de él. Dijo, algo está pasando, algo está pasando. Porque cuando la presencia de Dios está contigo y cuando Dios te empieza a bendecir, cuando se empieza a notar la presencia de Dios en tu vida, todo el mundo lo nota. Y escúchame, dice la Biblia que esas noticias llegaron al rey. Mira lo que dice en 2 de Samuel 6:12. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Dijo David, esa arca que tú no quisiste traer, ese hombre está bendecido. Dios lo está bendiciendo de una manera impresionante. ¿Y sabe qué causó eso en David? Dijo, yo quiero eso. Yo quiero la presencia de Dios. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hay que traerla? Ojo, David empezó a mirar y a preguntarle a Dios, ¿cómo hay que traerla? ¿Cómo la traigo? ¿Cómo la traigo? Yo la quiero. Yo quiero la bendición de Dios que ese hombre tiene. Porque él tiene la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? La presencia de Dios. Amén. Primera de Crónicas 15:1. Vamos terminando. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David. Y escuche, hizo lo que no había hecho antes. Y arregló un lugar para el arca de Dios. Y le levantó una tienda. Le preparó un lugar. Yo quiero decirte que si tú quieres la presencia de Dios, tienes que prepararle un lugar en tu vida a la presencia de Dios. ¿Cuántos tienen un lugar para la presencia de Dios? Seguro. Si no tienes lugar para orar 5 minutos siquiera, seguro que tienes un lugar para la presencia de Dios en tu vida o estás muy ocupado. Porque si tú quieres la presencia de Dios, lo primero que tienes que sacarle es un espacio en tu vida. Un espacio en tu vida. ¿Por qué Jesús tuvo que nacer en un pesebre? ¿Qué dice la Biblia? Porque no había lugar para él en el mesón, dice la Biblia. Porque no había lugar en una casa, tuvo que nacer en un pesebre. Y por eso hoy en día Jesús está quedando fuera de nuestra vida. Dios está quedando fuera de nuestra vida porque no tenemos lugar. Tenemos espacio para Facebook, tenemos espacio para la televisión, tenemos espacio para WhatsApp, tenemos espacio para jugar, tenemos espacio para videojuegos, tenemos espacio para negocios, tenemos espacio para hacer dinero, tenemos espacio para relaciones sentimentales, espacio para enamorarnos, espacio para sexo, espacio para deseos, pero no tenemos espacio para Dios. Y queremos la gloria de Dios, pero no hay espacio. David se dio cuenta que para traer la presencia de Dios había que abrirle un espacio. Le prepara un lugar
Y escuche lo que dice, versículo siguiente. Dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Esto no se puede traer de cualquier manera, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Y les dijo, vosotros sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos. Ojo, sí, que ¿cuántos queremos la presencia de Dios? Santificarse, limpiarse, apartarse del pecado. Se santificaron. Dijo, y ustedes sus hermanos, y pasen el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Mire bien lo que dice allí, no le buscamos según su ordenanza. ¿Sabe que el problema realmente no era tanto que hubieran movido el arca? El problema realmente estuvo en que no lo hicieron conforme a la voluntad de Dios. Y si nosotros queremos la presencia de Dios en nuestra vida, lo que necesitamos es empezar a hacer las cosas a la manera de Dios. Tu matrimonio a la manera de Dios. ¿Hay aquí hay instrucciones para el matrimonio o no? Tus negocios a la manera de Dios. ¿Hay instrucciones aquí para los empleados, para los empleadores? ¿Sí o no? Las hay. Tus finanzas a la manera de Dios. Tu vida personal, tu vida íntima a la manera de Dios. A la manera de Dios. David dijo, escúcheme, vamos a hacerlo esta vez a la manera de Dios, porque no lo hicimos según su ordenanza. Versículo 14, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros. Ojo, eso no se movía en carros. Si usted lee la Biblia, ¿cómo tenía que ser transportada? Sobre los hombros. Sobre los hombros habla de responsabilidad. Y sobre los hombros tenía que ser llevada eso. Y ahora sí, dice, sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado ¿quién? Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Ojo, como Dios lo había dicho. Usted me dirá, ¿por qué Dios era tan estricto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es Dios y se hace a la manera de Él. Amén. Es a la manera de Él. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música. Ojo, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz ¿con qué? ¿Cuántos quieren la presencia de Dios? Hermano, vea, cántele, adórele con alegría. Hay personas que en la alabanza son así. Nunca vas a tener la presencia de Dios así. Nunca, nunca, nunca. Tú necesitas ser un adorador de la presencia de Dios. Adorador. Adorador. Dice que David dijo, cántenle, alcen la voz con alegría. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y con trompetas y con címbalos y al son de salterios y arpas, y así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Trajo gente para que le cantara, le alabara, le honrara. Y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo. Todo el tiempo dejó gente adorando a Dios. Todo el tiempo adoración, alabanza, honra,
adoración, alabanza, honra, respeto, obediencia. Aprendió que eso había que cuidarlo, había que respetarlo, había que amarlo. Dice, versículo 40, para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, conforme a lo que Dios había dicho. Y desde ese momento el pueblo empezó a tener la más grande bendición, la gloria de Dios. David fue prosperado, su reino tuvo paz, la gloria de Dios visitó a su pueblo. Fue el rey más grande de la Biblia, uno de los personajes más importantes, porque aprendió, ojo, a tratar la presencia de Dios. Entonces escúcheme, termino con esto. La presencia de Dios, número uno, no es un amuleto. No uses a Dios. No busques a Dios solamente cuando tienes problemas, ni pienses que Él es la lamparita de Aladino. Número dos, tú no puedes vivir sin la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios no va a pasar nada contigo. Separados de mí, dice Jehová, nada podéis hacer. Siguiente, no podemos desconocer la presencia de Dios. Tenemos que conocer lo que a Él le gusta, lo que Él dice, para que no cometamos errores que nos vayan a traer problemas. Siguiente, no podemos irrespetar la presencia de Dios. Hay que respetarla cuando estamos solos. ¿Cómo lo tratamos? No podemos ignorarla. Y último, tenemos que hacer como Obed-Edom y como lo hizo David al final: cuidarla, honrarla, respetarla, obedecerla, adorarla. Y entonces vas a ser el hombre más feliz de la tierra. Vas a tener lo único que puede llenar tu vida, es la presencia de Dios. Nada más te puede llenar. Pregúntale a Salomón. Salomón tuvo riquezas, bienes, mujeres, deleites. Nunca fue feliz. David sí lo fue, porque tuvo la presencia de Dios. Diga conmigo: yo quiero la presencia de Dios en mi vida. Amén. Amado Dios, gracias, porque tu palabra nos muestra que tú quieres andar con nosotros. Si nosotros lo anhelamos, tampoco es una obligación que andes con Dios. Por eso Dios le dijo a Moisés: ¿quieres la bendición? Te la entrego toda sin mi presencia. Lo que estás buscando son bendiciones. Eso es fácil. Para mí eso no es nada. Para mí eso son añadiduras. Lo que tú llamas riquezas, Dios le llama añadiduras, cosas que simplemente van de más. Pero si tú eres una persona que quiere lo verdadero, la presencia de Dios, Él está dispuesto a decirte lo que dijo Moisés, lo que le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Descanso. Señor, enséñanos a andar con tu presencia. Señor, enséñanos a conocer tu presencia. Conocer tu presencia. De la única manera que tú puedes conocer a alguien es cuando pasas tiempo con esa persona, cuando hablas, cuando le escuchas. Pasa tiempo con la presencia de Dios. Pasemos tiempo. Es tiempo de decirle: Señor, queremos conocer tu presencia. Hoy queremos, Señor, como ese pueblo, gritar: Señor, si hemos perdido tu presencia. No queremos ser un Icabod, un pueblo sin gloria, un pueblo sin presencia. Señor, necesitamos tu presencia.